¿Qué es la prueba? Según el artículo 453 del Código Orgánico Integral Penal, se establece que la prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias, materia de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada. Pregunta 2. Concepto de medio de prueba o qué es un medio de prueba. Los medios de prueba pueden definirse como las herramientas legales de comprobación de la verdad de aquellos hechos controvertidos, del cual se pretende hacer valer un derecho dentro de un proceso. Pregunta 3. ¿Cuáles son los medios de prueba en el Ecuador? Según el artículo 498, los medios de prueba son el documento, el testimonio y la pericia. Pregunta número 4. Según el principio de exclusión de la prueba, ¿qué sucede con los partes informativos, noticias del delito, versiones, informes periciales, cualquier aclaración previa a la audiencia de juicio? La exclusión de la prueba en materia penal es una garantía procesal que goza de institucionalidad, la cual permite y garantiza a todas las personas que sometidas a un examen judicial por intermedio de él o los administradores de justicia tienen la certeza de que no serán juzgados en base a pruebas que no gozan de legalidad y de legitimidad. Es decir, no se tomarán en cuenta las pruebas que no hayan tenido un debido proceso y o hayan sido corroboradas antes, y que los fallos que reciban no serán basados e infundados en pruebas lícitas que son el halago inevitable o el producto de los frutos del árbol envenenado, como lo indica la doctrina penal. Número 5, pregunta 5. ¿En qué consiste la no liberación de la prueba por parte del fiscal? A que el fiscal no quedará liberado de practicar los actos procesales de prueba tendientes a demostrar la existencia del delito y la responsabilidad del procesado. Pregunta número 6. ¿Qué diligencias probatorias constituyen una excepción al principio de publicidad de la prueba? Salvaguarda a niños y adolescentes tanto por su condición de seres humanos y la dignidad inherente a ellos, como por la situación especial en que se encuentran en razón de su inmadurez y vulnerabilidad, requieren protección. Pregunta número 7. ¿Se puede obligar al procesado a rendir testimonio dentro de un proceso penal? Pues no, siempre y cuando sea considerado como medio de defensa. Sin embargo, es voluntario bajo las siguientes reglas. Según el artículo 499, reglas generales, inciso 1, no se obligará a la persona procesada que reconozca documentos ni la firma constante en ellos, pero se aceptará su reconocimiento voluntario. Y en el artículo 507, reglas numeral 2, la persona procesada no podrá ser obligada a rendir testimonio ni se ejercerá en su contra coacción o amenaza ni medio alguno para obligarlo o inducirlo a rendir su testimonio contra su voluntad. Pregunta número 8. ¿Se puede obligar a terceros a comparecer, a rendir testimonios en un proceso penal? Pues la respuesta es sí. Según el artículo 503 del COIP, en la parte de testimonio ante terceros, numeral 1. Los terceros que no son sujetos a partes del proceso, ni partes del proceso, que conozcan de una infracción serán obligados a comparecer personalmente a rendir su testimonio. Se podrá hacer uso de la fuerza pública para comparecencia del testigo que no cumple esta obligación. Pregunta número 9. ¿Qué pasaría si dentro de una investigación previa o una instrucción fiscal omite comunicarle al investigado, el fiscal, que tiene la posibilidad de acogerse al derecho de guardar silencio? El fiscal estaría cometiendo prevaricato. Pregunta número 10. ¿Qué sucede en el caso de que el conductor en infracciones de tránsito niegue a que se practique los exámenes para comprobar si ingirió alcohol o drogas? Según el artículo 464 del Código Orgánico Integral Penal, en el inciso 5 indica que si el ciudadano se niega a realizarse el examen correspondiente, se tendrá como se presumirá el máximo de intoxicación dentro del grado de embriaguez de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. De igual manera serán válidas las pruebas psicomáticas que los agentes de tránsito realicen en el campo. Pregunta número 11. ¿Qué sucede en el caso de que un investigado o procesado se niegue a proporcionar muestras de ADN? El investigado o procesado se podrá abstener debidamente justificado. Numeral 12. Pregunta 12. ¿En qué casos no requiere autorización judicial las grabaciones de audio? En el artículo 471, en lo que es la parte de registros, indica que se trata de grabaciones que se cometan en lugares públicos, en los cuales se pedirá preservación de la integridad del registro de datos para que la grabación tenga valor probatorio. Pregunta 13. ¿Por cuánto tiempo puede un juzgador previa solicitud del fiscal ordenar la intersección de datos? En el artículo 476 del Código Orgánico Integral Penal
habla sobre la interceptación de las comunicaciones de activos informáticos, en el cual, en resumen, indica que es por 90 días que dura lo que es la intersección de datos. Luego de esto se podrá realizar una prórroga debidamente fundamentada en la cual se puede otorgar 90 días más de lo que es la intervención de los datos. Pregunta 14. ¿En qué circunstancias pueden los servidores de la policía revisar el registro superficial de las personas sin orden judicial? Registros y allanamientos. Artículo 478 del Código. Los registros se realizarán de acuerdo a las siguientes reglas. Las o los servidores de la fuerza pública sin que medie orden judicial como una actividad de carácter preventivo podrán realizar el control de identidad y registro superficial de personas con estricta observancia en cuanto a género y respeto a las garantías constitucionales se refiere. Cuando existe una razón fundada de que la persona oculta en sus vestimentas cualquier tipo de arma que pueda poner en riesgo la seguridad de las personas o existe la presunción de que se cometió o intentó cometer una infracción penal o suministra indicios de evidencias útiles para la investigación de la infracción. Pregunta número 15. ¿En qué casos pueden los servidores policiales registrar vehículos de personas que se encuentren dentro del vehículo sin autorización judicial? El artículo 479 indica de que se puede tener lo que es el registro de vehículos bajo los siguientes casos. Número 1. En zonas de frontera o donde la aduana ejerza control. En ningún caso el registro deberá interferir en la intimidad de los pasajeros. Número 2. En controles de rutina policial y militar. En ningún caso el registro deberá interferir en la intimidad de los pasajeros. Número 3. En caso de existir razones fundadas o presunciones sobre la existencia de armas o de la existencia de elementos de convicción en infracciones penales. Numeral 4. Si el conductor no justifica documentada y legalmente los permisos de circulación, matriculación o procedencia de cierta mercadería que esté transportando. Numeral 5. Por el hecho de haberse cometido una infracción flagrante, el funcionario que ha falseado la comisión de un delito flagrante para registrar un vehículo será destituido de su cargo sin perjuicio de las acciones civiles o penales que dé lugar.